Saludos a todos, tenos. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Berserk999 y en el video de hoy les mostraré 3 builds para la escopeta Rauta, el arma distintiva de Kullervo. Para iniciar el video, les hablaré un poco acerca de las estadísticas del arma, para que comprendan mejor el porqué de los mods que usaremos en cada build. Luego les mostraré las builds, comenzando por una build para el early game. Obviamente, dicha build estará pensada para los jugadores más nuevos. Luego la mid game, para jugadores con un poco más de experiencia y con mods un poco más difíciles de conseguir. Por último, una para late game. Al final, te diré cómo puedes conseguir esos críticos rojos que acabas de mirar y algunas recomendaciones más. Una vez dicho esto, comencemos. La Rauta es una escopeta que no brillará demasiado entre la comunidad, debido a que no entra en el meta del juego, pero no quiere decir que sea un arma inútil ni mucho menos. En lo personal, no considero que existan armas que solo sean maestría. Todo depende del ingenio que apliques para crear sinergias con la manera de modear dichas armas, o incluso el combinarlas con habilidades de Warframe. Pero bueno, la Rauta cuenta con estadísticas que de primeras podríamos pensar que son lamentables, con un cargador bastante corto y un daño base promedio, además de la baja probabilidad crítica y de estado. Que lo bueno viene si miramos el multidisparo. Esta será la estadística que marcará la diferencia y que compensará a las demás. Las escopetas tienen la peculiaridad de resaltar en este aspecto. Por esto es que aunque tengan probabilidades de estado y críticas bajas, aún así se logra hacer bastante daño e incluso ver algún que otro crítico, ya que ese 6% de probabilidad crítica base se aplica a cada perdigón que lanza nuestra escopeta por disparo. Teniendo en cuenta esto, comencemos con la primera build. La build para el early game necesitará al menos tener un catalizador Orokin instalado. Llevaría como primer mod a quemarropa para aumentar el daño base del arma. Continuaremos con bombardeo de escopeta para aumentar la cadencia de fuego. El siguiente mod sería trabuco para darle un poco de probabilidad crítica. Por último, utilizaremos 3 mods elementales en el siguiente orden. Pondremos primero cartucho cargado, que nos dará daño de electricidad, luego propagación contagiosa, que da daño de toxina, y que al combinarse con el modo de electricidad, obtendremos el daño elemental compuesto llamado corrosivo, que principalmente nos ayudará contra la facción Greener. Por último, agregaremos capa incendiaria, que aumentará el daño general del arma, pero principalmente lo usaremos para agregar el daño elemental de fuego, que nos va bien contra todas las facciones. La build para mid-game ocupará un catalizador Orokin y de 2 a 3 formas. Comienza con quemarropa para aumentar el daño base del arma. Luego tenemos cámara infernal para aportar más multidisparo. Seguiremos con trabuco y destrozar para aumentar la probabilidad crítica y el daño crítico. Continuaremos con bombardeo de escopeta para aumentar la cadencia de fuego del arma. Por último, agregaremos el daño elemental, comenzando con bombardeo tóxico para agregar daño de toxina y aumentar un poco la probabilidad de estado. Luego sigue cartucho cargado para agregar el daño elemental de electricidad, que sumado al daño de toxina, nuevamente obtendremos el daño elemental compuesto de corrosivo. Por último, agregaremos dispersión del averno, para agregar el estado de calor y aumentar un poco más de paso la probabilidad de estado. Para la build de late game, usaremos en el Warframe que equiparemos el arma, el arcano llamado Ritmo Arcano, el cual le dará cadencia de fuego a nuestra escopeta. Volviendo al modelo de la escopeta, necesitaremos un catalizador Orokin y al menos 7 formas. Comenzaremos con quemarropa Prime para aumentar el daño base del arma, luego infierno galvanizado para añadir más
disparo, destrozar Prime para aumentar el daño crítico del arma, maestro galvanizado para aumentar la probabilidad de estado y para obtener más daño en base a los estados aplicados al enemigo, municiones del cazador para asegurar el aplicar daño cortante a los enemigos. El siguiente mod es bastante interesante, se llama mira láser y nos aportará un 120% de probabilidad crítica mientras apuntemos y se activa al disparar a un enemigo en la cabeza. Este mod nos viene bastante bien ya que nos aporta más probabilidad crítica que Trabuco, y aunque no nos da los 200% de probabilidad crítica que sí nos da deceleración crítica, al menos no nos quita cadencia de fuego. Los dos últimos mods serán bombardeo tóxico que nos aporta daño de toxina y alcance helado prime que nos da el daño de frío. Al combinarse, obtendremos el daño elemental compuesto llamado viral. Así potenciaremos el daño que haremos con los tics de cortante en los enemigos. El mod Exilus lo llevaremos con aceleración fatal, para así asegurar un poco más de daño sin importar la distancia entre el enemigo y nosotros. Como arcano usaré crueldad primaria, aunque ustedes pueden usar el arcano que más se acople a su modo de juego. Para cerrar el video, agregaré que como vieron en el inicio del mismo, se puede hacer full críticos rojos con la Rauta al usar a Citrin y combinar la escopeta con la cuarta habilidad del Warframe, aunque no es la única manera de conseguirlo. También se podría probar con Harrow para aumentar la probabilidad crítica del arma. En conclusión, aunque ciertamente la Rauta no es la mejor escopeta del juego, ni al compararla siquiera con escopetas similares como la Tigris, si el arma te gusta, le puedes sacar un buen provecho si le pones un poco de empeño. Sin más que decirte no, espero te haya gustado y más que nada espero te haya sido de utilidad este video, pues de esta manera me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.